Buenas tardes, mi nombre es Leonid Korobov del salón M4G y el día de hoy les voy a platicar sobre los dispositivos de conexión de cables. Los cables que forman parte de una red de transmisión de datos, para empezar, no pueden utilizarse si la señal eléctrica no entra en ellos debidamente. De esta función se ocupan los conectores, que no son más que interfaces que adecuan la señal del cable a la interfaz del receptor. Frecuentemente, estos conectores, cuando son de la misma familia, se duplican en forma de macho o hembra que deben acoplarse mecánicamente en la instalación. Para comenzar, los conectores para redes. El conector es la interfaz entre el cable y el DTE o DCE de un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red. En una LAN, por ejemplo, los conectores conectan los cables a las tarjetas de red. Algunos ejemplos son RJ11, 12 y 45. Estos conectores se suelen utilizar con cables UTP, STP y otros cables de pares. Para estos cables habíamos definido varios tipos que son heredadas por los conectores. Por lo tanto, al adquirir los conectores, se debe especificar la categoría del cable que se pretende utilizar con ellos. Otro ejemplo es el AUI DB15, utilizados en la formación de topologías en estrella con cables de pares o para la conexión de transceptores a las estaciones. El BNC se utiliza con cable coaxial fino, típico de Ethernet. Mantiene la estructura coaxial del cable en cada conexión. El modo natural de conectar una estación en un bus de cable coaxial es el T-coaxial, por más flojo que suene. Y para concluir por ahora, el DB25 y DB9 son conectores utilizados para transmisiones serie. En el caso de redes inalámbricas no podemos hablar de conectores, sino de antenas de radiación. En cada extremo de la comunicación debe haber una antena o varias dependiendo de la tecnología utilizada. Por lo tanto, las antenas realizan la función de transceptores, puesto que convierten la señal eléctrica de los circuitos electrónicos en ondas de radio. Pero los cables y los conectores no son los únicos elementos físicos de la red. También hay que considerar la conducción de los cables por las instalaciones arquitectónicas, los elementos que adecuan los cables a las tarjetas de red, etc. Por ejemplo, los balums y transceptores son capaces de adaptar la señal pasándola del coaxial, twinaxial, dual coaxial a UTP o, en general, a cables de pares, sean trenzados o no. El rack es un armario que recoge de modo ordenado las conexiones de toda o una parte de la red. También existen cables cortos llamados latiguillos, utilizados para prolongar los cables entrantes o salientes del rack. Y la canaleta, por ejemplo, es una estructura metálica o de plástico adosada al suelo o a la pared que alberga en su interior todo el cableado de red, de modo que el acceso a cualquier punto esté más organizado y se eviten deterioros indeseados en los cables. Y también existen placas de conectores y rosetas, que son conectores que se insertan en las canaletas o se adosan a la pared y que sirven de interfaz entre el latiguillo que lleva la señal al nodo y el cable de red. La siguiente parte son los conectores para fibra óptica. Estos conectores son los más comunes utilizados en instalaciones de fibra óptica para redes de área local
como lo son el ST y SC. En redes FDDI suele utilizarse también el conector MIC. Otros conectores son el FC, MT Array y SC Duplex. Ahora voy a platicarles sobre las herramientas utilizadas en la conectorización. La creación de las conexiones de la red debe ser realizada con sumo cuidado. La mayor parte de los problemas de las redes de área local, una vez que han entrado en su régimen de explotación, se relacionan directamente con problemas en los cables o en los conectores. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión de las señales de la red, tanto mayor será la necesidad de calidad en los conectores y las conexiones que confortan esto. Antes de su utilización, cada cable construido debe ser probado para asegurarse de que cumple con las especificaciones de calidad requeridas en la instalación. Por lo tanto, si no se tiene seguridad en la construcción del cable con sus conectores incluidos, el cable debe rechazarse. Las herramientas utilizadas en la construcción de las conexiones del cableado dependerán del tipo de cable y del conector. Las grandes empresas que diseñan y construyen sistemas de cableados suelen disponer de las herramientas adecuadas para su conectorización. También hay que disponer de la documentación correspondiente al tipo de conector que se va a confeccionar. Estas herramientas toman formas especializadas como alicates, cuchillas y crimpadores y se pueden adquirir en los comercios especializados por separado o formando parte de kits por cada tipo de cable. Además de las herramientas de conectorización de los cables y de los conectores, son necesarios algunos otros componentes que cooperan en la calidad de la instalación. Nos fijaremos aquí en algunos de modo orientativo. Por ejemplo, el macarrón termorretráctil. Se trata de cables huecos construidos con un material plástico termorretráctil, es decir, que se comprimen por aplicación del calor. Suele instalarse en la unión del cable con el conector para que una vez apretada por efecto de calor, el conector quede más sólidamente sujeto al cable. Bridas. Son elementos plásticos que abrochan los cables entre sí o a los armarios y canaletas por donde se instalan de modo que se fije la trayectoria del cable y se impida su movilidad. Etiquetas identificables que constituyen un sistema de información que se adjunta a cada cable para tenerlo identificado en todo momento. Y también puede usarse otro tipo de herramientas más comunes como tijeras, cables, destornilladores, punzones, cuchillas, pinzas, resinas, cinta aislante, etc. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si hay algo que no les gustó, avisen. Si les gustó todo, también avisen. Y nos vemos en el próximo video. Bye.